San Juan capítulo 21, verso 15 en adelante. Si lo hemos encontrado, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cada palabra tiene su importancia en las Escrituras. No es que se pudo haber omitido la palabra cuando hubieron comido. En la Escritura dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que en 3 oportunidades está en la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y comer en las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba con la mujer samaritana, y bueno, los discípulos se fueron a comprar comida, había sido ya un tiempo que no comían y estaban predicando y enseñando y sanando, entonces fueron a comprar de comer. Y cuando vinieron se sorprendieron de que estaba hablando con una mujer samaritana, y ellos le dijeron: maestro, ¿tú no comes? Y él le dijo: yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Ahora, esto le digo para que toda palabra tiene importancia. Después que comieron, amén, dice la Escritura, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: esto porque no sin enseñanza, no sin haber estado con el Señor, aprendiendo del Señor. Esto no fue de un día para otro, pero Jesús, después que hubieran comido ellos, se refirió esta palabra a Pedro. Si verdaderamente le amaba. No voy a dar énfasis en esta noche a la diferencia de las 3 veces que le dijo: me amas, sino directamente a ver por qué el Señor pedía que le amara y de qué manera tenía que ser la evidencia. Porque todas las personas o todos los creyentes por ahí dicen o decimos: yo amo al Señor, yo amo a Dios. Y si eso fuera solamente derivado a nuestro corazón, hubiera muy pocas cosas manifestadas en nuestra vida que pudieran dar a conocer que realmente amamos al Señor. Entonces Jesús le habla acerca de que si Pedro le amaba y que si realmente él le había conocido y le amaba como su Señor, como su Salvador, a quien había conocido, a quien él le había dicho: tú eres el Hijo del Dios viviente. Es imposible que nadie te ame. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el que se va a sacrificar por mí. Tú eres mi Redentor. Es imposible que nadie te ame. Y entonces le dijo: Pedro, ¿me amas? Y ahí empieza el relato. Una evidencia. Amén. Una evidencia. Apacienta
mis corderos. Tenía que haber una manifestación, una labor, un trabajo, una evidencia. Amén. Yo quiero que entendamos esto en esta noche, porque demostrar que el Señor nos ama a nosotros es muy fácil para los creyentes. Cristo murió por mí, que es la fortaleza, es el ánimo que a nosotros nos da. Él murió por mí. Tenemos una razón por quién vivir, porque Él nos ama. Ahora, ¿qué sucede cuando el Señor nos dice, sí, yo te amo, pero ¿tú me amas? ¿Me estás amando? ¿Estás seguro que tú me amas? Amén. En Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versos 6. Mire lo que dice la Escritura en cuanto al Señor. Romanos capítulo 5, verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Que es lo que siempre estamos explicando. No murió por los buenos. Solamente, no había nadie bueno, todos muertos en delitos y en pecados, uno más malo que el otro, uno más pecador que el otro, indignos, impíos, viviendo a espaldas de Dios, sin embargo, nos amó. Nos amó, incomprensible. Amó a personas que no se lo merecían, condenadas, de la mano del mal, por no nombrarlo, nada más. En el verso 8, mas Dios muestra su amor. Habíamos leído, porque Cristo cuando aún éramos débiles. En verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, amén. Eso es lo que dice la Escritura. Enemigos de Dios. La ira de Dios iba a venir sobre nuestra vida y nos iba a exterminar a todos. Lo mismo que pasó en los tiempos de Noé. Personas que rechazaban, personas condenadas. Si no hubiera sido pregonero de justicia, nosotros diríamos, qué injusto Dios, ni siquiera les avisó. Pregonero de justicia, no les avisó, 120 años predicando. Viene un gran diluvio, Dios va a matar a todos, metámonos en el arca. No le hicieron caso. A duras penas su esposa con su familia entraron adentro. 8 personas, 120 años, 8 personas se salvaron. Por eso que en Gualeguay, ¿hace cuánto se viene predicando? 40, 50, 60, 70 años. Hace 100 años que se viene predicando en Gualeguay. Un grupo de personas hay en las iglesias, la mayoría de ellas predicando cualquier cosa y enseñando cualquier cosa menos la salvación de las personas. ¿Cuántos se van a salvar? Hasta hoy en día Dios teniendo misericordia, como en los tiempos de Noé. Siendo enemigos, Cristo nos amó, mas Dios muestra su amor. Sencillo para los creyentes, mostrar que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. San Juan, en el capítulo 10, en el verso 11, la Escritura dice, yo soy el buen pastor
su vida da por las ovejas. ¿A quién se refería la Escritura? A Jesús. Amén. A Jesús él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. No existe, él dijo, no existe un amor mayor que este, que alguien ponga su vida por otro. Y en este caso él hablaba, yo no voy a poner la vida por ustedes, yo voy a morir en lugar de ustedes. Y decimos nosotros, me ama el Señor. Es imposible, innegable. Cuando alguien me muestra las Escrituras, digo yo, es imposible negarme a este amor. No puedo decir yo, terminada la predicación, terminada la enseñanza, no puedo decir, no, Dios no me ama, Cristo no me ama, murió por mí. Dios entregó a su Hijo, siendo enemigo. Dios hizo los cielos, la tierra por su palabra, sea esto, sea aquello. Millones de estrellas, billones y billones de estrellas creadas por el poder de su palabra. Pero cuando Dios quiso mostrar su amor para que todos lo veamos, entregó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Impíos, como dice la Escritura. Enemigos, como dice la Escritura. Muertos en delitos y en pecados. Personas condenadas. Murió por nosotros. Muchos de nosotros, como hablábamos con nuestro hermano Torrilla anoche, hasta la 1 de la mañana estuvimos hablando. Burladores, yo era uno, un burlador. Si Dios me dejaba suelto por ahí, ¿dónde estaría? Pero Dios me ama. Y Dios nos ama a cada uno de nosotros. Es fácil a veces, un predicador, alguien que enseña la Escritura, mostrar que Dios nos ama. Por eso le dijo a Pedro, después que habían comido, nosotros necesitamos esta comida. Él es el pan de vida. Necesitamos nutrirnos con su palabra. Necesitamos nutrirnos con esta palabra que es vida. La necesitamos. Después que hubieron comido, les dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y no como un desafío. No como diciendo, tú eres el que sobresale en el amor. No. ¿Me amas más que esto? ¿Lo puedes mostrar? ¿Puedes mostrar que me amas? San Juan capítulo 15. En el verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí tenemos una evidencia y un mandato para que nosotros nos miremos. Así como antes los israelitas se tenían que ver en el espejo de la ley, nosotros nos miramos en el espejo de la gracia, en el espejo del amor de Dios. Si guardare mi mandamiento. Amén. Entonces, ¿cuánto amo al Señor? Nosotros anotamos, ¿cuánto amo al Señor? De que el Señor me ama, puedo seguir buscando. Sí que me ama. Sí que ha dado todo. Sí que no va a dejar de hacer cosas por mí. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. No voy a poder decirle al Señor, un día tú me dejaste. No le voy a poder decir, porque Él dijo que estaría conmigo
todos los días hasta el fin del mundo, y lo hace. Dios no abandona a las personas. Nadie en el día del juicio va a decir, tú me dejaste, tú me abandonaste. No le van a poder decir eso porque Dios está. Los que nos alejamos somos nosotros. Los que no le sentimos somos nosotros. Los que nos enfriamos somos nosotros. Pero Él no puede alejarse de lo que Él ama. Amén. San Juan capítulo 14. Verso 21. La mayoría de los versículos, bueno, los elegí aquí a propósito para tenerlos cerquita, para no buscar mucho. Y espero que lo leamos. Y el que no lo puede leer, que lo oiga. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Evidencia y respuesta de parte de quién? De parte de Dios, lo que nosotros conocemos por respaldo. Lo que a veces nosotros hablamos como diciendo respaldo de Dios, presencia de Dios, gracia de Dios. Mi casa, mi hogar, mi familia, gracia de Dios, respaldo de Dios, autoridad de parte de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Y no habla de guardar y olvido, o como decía nuestro Señor Jesucristo en sus parábolas, algunos van cosechando en saco roto, se dan vuelta cuando terminan la tarea y ven que la bolsa está vacía. Sin embargo, el apóstol Pablo a Timoteo le dice, guarda en el buen depósito de tu corazón. Y poderoso es Dios para guardar mi depósito, dice, para aquel día. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No se olvida, retiene, medita en eso. No me quiero olvidar, Señor. No me quiero olvidar de tu palabra. Sé que voy a la imagen de Jesucristo, pero quiero ser como Samuel, que no dejó caer en tierra una palabra. Y nunca, no sé si habrá preguntado por qué Ana, su madre, lo dejó allí para que crezca prácticamente a los pies de Elí. No sé si eso fue un reproche para él o fue una bendición. Creció en el templo ministrando al Señor. Lo que está escrito en la palabra de Dios es que no dejó caer en tierra. Y eso quiere decir guardar la palabra de Dios. Retenerla, buscar retener la palabra de Dios para que por esa, dice, crezcamos. Después vamos a pasar a eso. Ese es el que me ama. Evidencia. Por eso le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Haz esto. Pedro, ¿me amas? Lo otro. Evidencia. Un trabajo. Como quien estudia para alcanzar un título. Como quien estudia y retiene para el examen. Como el que estudia, retiene y pasa el examen y alcanza el título para una tarea, para un oficio, para una obra. Pedro, ¿me amas? Después que comieron, después de haber comido. ¿Me amas más que esto? Evidencia. Apacienta mis ovejas. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo que tanto necesitamos para nuestros hogares, para nuestras lágrimas.
para nuestras tristezas, para nuestras angustias, para el momento de grande prueba como estábamos cantando, luchando en un mar embravecido. En dos tiempos, uno Jesús dormido allí en la barca y otro en medio de la tempestad solos, pero allí venía caminando sobre las aguas. Nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén. En el verso 23, respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará. Otra vez. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Evidencia, amén, mi palabra. Cuando estudiamos decimos, nadie puede conocer a Dios si no conoce su palabra. Nadie puede amar a Dios si no conoce su palabra. Es imposible. Nadie puede amar la iglesia, nadie puede amar a los hermanos si no es a través de su palabra. Amén. Gloria sea su nombre. El que me ama, mi palabra guardará. Por eso a Pedro le dijo: ¿me amas? Va a haber una evidencia, amén. Una evidencia. Lo tenemos que conocer. Vamos por esto. Vamos por esto nosotros. En nuestro hogar, en nuestra familia. Estamos muy preocupados por nuestros hijos, muy preocupados por nuestra familia, muy preocupados por nuestros vecinos, muy preocupados por todo lo que tenemos alrededor. Amemos su palabra. Amemos su palabra. Dice que la tenemos que preciar o apreciar más que el oro fino, más que la plata. Los hombres eso aprecian. Y muchas de esas cosas, mucho buscar esas cosas, prácticamente los pierde. Por eso la oferta del mal, aún en su atrevimiento, le dijo a Jesús: yo te doy los reinos y todo lo que quieras yo te lo entrego. No es necesario que vayas a la cruz, pero vas a tener que postrarte delante de mí. Si postrares, dice, postrado me adorares. Jesús dijo: no, al Señor tu Dios servirás. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? En San Lucas, en el capítulo 7, un pasaje donde habíamos sacado unas cuantas cosas para meditar. Cuando Jesús le hace la comparación, estaba allí en el hogar de Simón el fariseo, y esta mujer que había llorado y había derramado perfume. En Lucas 7, 47, entonces nuestro Señor Jesucristo le dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Amén. La manifestación de esta mujer era de un gran amor por el Señor. Y el que poco parece que se le perdona, poco ama, pero esta mujer sabía que lo que le estaba ocurriendo dentro de ella, lo que venía a hacer el Señor, era algo maravilloso. Ella sabía que lo había encontrado a su Salvador, a su Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios.
Y la manifestación de amor no fue escasa. Todo lo que podía hacer lo hizo en ese momento. No podía humillarse más. Y la demostración de su amor a todos fue manifiesta. Y Jesús le dijo a Simón: ves esta mujer, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Por eso a Pedro le dijo: Pedro, ¿me amas? Cuando le repite las 3 veces, dice, otra vez la Escritura dice, se sorprendió, se entristeció de que le dijera por 3.ª vez. Él lo había negado 3 veces al Señor. Y él creyó que era como una réplica a eso. Como él le había negado 3 veces, el Señor 3 veces le estaba diciendo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Él se acordaba. Por eso la Escritura dice, después de haber comido, él entendía lo que estaba ocurriendo. Nosotros también entendemos lo que está ocurriendo, amén. A veces la evidencia de que nosotros no conocemos al Señor a través de su palabra, dejamos de mirar su palabra. Y en algunos momentos parecería que no le amamos. No recurrimos a su palabra en nuestros problemas, dificultades, para no dejar de mirarlo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Porque le amamos. En el momento que nosotros realmente nos entregamos al Señor, estamos dispuestos a todo. A todo. Pero también tenemos que ser sinceros y decir, cuando quitamos la vista, somos capaces de dejarlo por cualquier cosa o por el primer problema que se nos viene por delante. Por eso se trata de amor, se trata de, ¿me amas? ¿Qué estás dispuesto a hacer? De hablar del Señor, lo que está dispuesto a hacer por nosotros, dice, si siendo pecadores, hoy predicaba el pastor Raúl, si siendo pecadores, siendo enemigos, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más nos va a hacer por nosotros ahora? Cuando estábamos manchados en delitos y en pecados, nos abrazó, nos amó. ¿Cuánto más ahora que estamos limpiados por su sangre? ¿Qué no hará por nosotros? Pero eso cuando hablamos de Él. Cuando hablamos de Él, nosotros hablamos así. Pero cuando hablamos de nosotros por Él, Él nos dice a nosotros, el que me ama, mi palabra guardará. Y esto se trata de que el que me ama va a utilizar mi palabra en esa circunstancia, en esta circunstancia, en la otra circunstancia. Y esa va a ser la demostración de nuestro amor por Él. Porque su palabra, empleada en la circunstancia, nosotros decimos, es la solución. Amén. Decía el pastor Juan, hubo solución para la muerte en la cruz del Calvario. Un hombre resucitó, se levantó de la tumba. Yo he vencido, muerte. ¿Dónde está tu victoria? Venció la muerte. Entonces hay solución para todas las cosas, pero en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando de una manifestación. Un amor por el Señor
que va a hacer que nosotros atendamos a su palabra. Pidamos revelación de su palabra, que se manifieste en nuestras vidas. Poder retener su palabra para poder vivirla. La obediencia a la fe. La manifestación de nuestro amor por Él. Amén. En Hebreos 5:14 mientras anotaba estos pasajes bíblicos decía, a mí no me es molesto el poder repetirle algunas cosas, para nosotros es seguro. Para nosotros es seguro, porque el Señor esperó a Pedro, le enseñó, tuvo paciencia. Esa pregunta que por ahí le dijo, ¿me amas más que esto? Porque era una persona que contestaba por todo siempre. O sea, su fervor, su forma de ser, su carácter, era una persona como un líder, como alguien que parecía que, bueno, si Pedro lo dice, entonces, él dijo, vamos a pescar. Después que el Señor había muerto, bueno, no aparecía por ningún lado, bueno, vamos a pescar. Todos le siguieron, no todos eran pescadores, pero como él iba, se fueron todos. Por eso el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Él sabía que no podía responder por los otros, pero sí por él. Por eso después le digo, Señor, tú lo sabes. Tú sabes si te amo o no. Bueno, Pedro, yo conozco cuánto tú me amas, pero quizás tú no conoces hasta dónde me amas. Entonces le dijo, apacienta mis corderos. No solamente tienes que aprender y empezar a trabajar con las ovejas, sino también con los corderos, como fuimos enseñados. No solamente con los grandes, sino que te fijes también en los pequeños. Por eso es necesaria la madurez. Amén. Si nosotros nos vamos a ocupar de esto, si el Señor también nos va a decir, ¿me amas? Guarda mi palabra. ¿Estás preocupado por la gente grande que se salve? ¿Estás preocupado por los niños que se salven? Que conozcan al Señor, que conozcan el Evangelio, que conozcan la salvación. Hace falta madurar. Amén. Lo mismo que Pedro. Pedro creyó que con lo que él entendía, con lo que él era, con las fuerzas que él tenía, con la juventud que él tenía, yo no te voy a dejar, yo no te voy a... No, se van a escandalizar todos se van a ir, pero yo estoy dispuesto aún a morir contigo. No fue así. Lo negó y hasta maldijo que no conocía a tal hombre. El Señor le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Amén. En nuestras debilidades el Señor nos está conociendo y no nos va a dejar, pero sí que nos está enseñando. Amén. Sí que nos está enseñando para que nosotros salgamos de nuestras debilidades, salgamos de nuestros errores. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Es parte de su disciplina, como hoy hablaba el pastor Raúl, parte de la disciplina. La disciplina del Señor no solamente está acá adentro, la disciplina del Señor está aún en aquellos que por ahí dan la espalda. Sigue la disciplina del Señor con los que son suyos. Hebreos 5:14.
Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por eso dice, habían comido ya. El alimento sólido. ¿De qué se trata? Cualquiera diría, bueno, está hablando de comida, está hablando de un almuerzo, está hablando de una cena, de cierta comida que hay que comer para estar fuerte. No, el alimento es sólido. Eso que Dios revela a aquellos que están crecidos. El que da el crecimiento es el Señor. Amén. O sea que nadie dice, bueno, me voy a comer la Biblia, mañana pasado voy a comer. Hay actitudes, hay una actitud de parte nuestra, una sinceridad, una búsqueda. Dios sabe, en cada momento que nosotros vamos a buscar de su palabra, Dios sabe por qué estamos buscando de Él. Algunas personas buscan solamente entender, tener conocimiento para poder enseñarle a otro, simplemente. O mostrar que uno sabe más que el otro. Pero esto lo conoce Él. Y como Él da el crecimiento, a veces solamente se transforma en orgullo a la persona. Pero es diferente cuando es revelación de Dios, crecimiento de Dios, porque Dios da gracia. Dios da gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esa gracia actúa en aquel que cree. Y eso se transforma en respaldo, por eso dice, me manifestaré a Él. Mi Padre le amará. Y vamos a obtener, eso es lo que cada uno de nosotros necesita o quiere alcanzar, madurez, estabilidad emocional. Porque hoy podemos terminar la reunión y hasta yo voy a saltar juntamente con ustedes diciendo, yo te amo, Señor, yo te amo, tú sabes que te amo, por más que venga esto, por más que venga el otro, por más que me abandone fulano, me abandone mengano, por más que me falte esto, como dijo Habacuc, por más que falten las cosas materiales, falte esto y el otro, yo no te voy a dejar, Señor, con todo eso yo amaré al Señor, me gozaré en el Señor, amén. Entonces el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados. Ve una estabilidad emocional. Tienen los sentidos ejercitados en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Ya sé por qué viene esto. Ya sé lo que viene. Ya sé cuánto me puede afectar esto si yo me dejo arrastrar por esto. No me voy a dejar. Todo me es lícito y yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Todo me es lícito, no todo edifica. Tienen los sentidos ejercitados, por eso es que es muy difícil, y no por voluntad propia, es muy difícil engañarlos. ¿Por qué? Porque han alcanzado una madurez, y el que da el alimento en esa madurez es el Señor. Pero mientras es niño, necesita de tutores y curadores, como nuestros hijos. Hay mamás que tienen sus hijos ahí. ¿Y por qué no los largaron al suelo? No caminan todavía. Y algunos no se pueden movilizar solo todavía. Y los tenemos que andar cuidando, ¿ve? ¿Y qué comen? Todavía alimento sólido no es para ellos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Ellos miran y se dan cuenta. Ellos oyen y se dan cuenta. Ellos perciben. ¿Se dan cuenta? ¿Amén? Al maduro no le tiene que estar diciendo que estar con sus hermanos es bueno. No le tiene que decir eso. Lo sabe. Lo sabe. No le tiene que decir congregar es bueno. Lo sabe, es una necesidad. Su vida lo necesita. Amén. La amada del Señor es la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Levante su mano. Ahora, ¿se imagina usted cuántas cosas el Señor tiene que estar oyendo de aquellos que hablan mal de su iglesia? ¿Se imagina la cara del Señor?
Los que hablan mal de su iglesia, ¿por qué? Porque parece que Él no supo elegir. Algunos filósofos dijeron, bueno, pero si hubiera sido el Mesías, tendría que haber ido a la universidad a elegir allí a los sabios, aquellos que son de grandes estudios. ¿Cómo es? El Mesías, el hijo del carpintero, ¿sabe a dónde fue? A elegir a sus apóstoles a la orilla del mar de Galilea. Hombres del vulgo y sin letra. Lo tildaron de falta de sabiduría, falto de poder y de revelación. La iglesia no es el cielo. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres de diferentes lugares, con diferentes capacidades, con diferentes debilidades. Algunos con una infancia horrible. Algunos no tuvieron ni oportunidad de ir a la escuela. Algunos aprendieron su falta de respeto y su falta de respetar a otros, porque mamá y papá nunca los educaron. Hay algunas personas que tuvieron que crecer solas. Y de repente Dios los llama y nosotros a veces queremos creer que la iglesia tendría que estar compuesta por doctores, por personas con un intelecto elevado, pero no es así. Somos personas que venimos de nuestro pecado. Somos personas que nos hemos criado en las tinieblas, pero a Dios le plació sacarnos de ahí por su gran amor con que nos amó. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de personas que Dios a través de su palabra las está santificando, las está limpiando. Por el lavamiento del agua por la palabra, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios. Su iglesia, su amada. Amén. Entonces, hablar mal de la iglesia es hablar mal de la esposa de Él. Y amar la iglesia es amar lo que Él ama. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Yo me manifestaré a ellos. Así dijo el Señor. Amén. Ahora, pero el alimento sólido, ¿ve? Entonces, hay un lugar de alimento sólido para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, en saber bien lo que es lo bueno y lo malo. Humanamente, sabemos algunas cosas que son buenas y malas. Espiritualmente, debemos conocerla. Dios nos tiene que enseñar. Nos ha dado una naturaleza con esa capacidad. Aquí están los sentidos que Dios quiere ejercitar a través de su palabra, a través de la obediencia a su palabra, ejercitarlo para que nosotros avancemos. Que por más que tropecemos, nosotros siempre sigamos adelante. Amén. Amén. Por ahí dice, es bueno perdonar al hermano. Vieron que Pedro también tuvo esa debilidad. ¿Hasta cuándo? Creo que el pastor también hoy hacía mención de eso. Dice, ¿hasta cuándo voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Él quería hacer, aún ahí quería la ley. No. Jesús le dijo, 70 veces 7. Si se trata de perdonar a tu hermano, perdónale siempre. Amén. Pero aquel que tiene los sentidos ejercitados ni siquiera pregunta eso. Tengo que perdonar a mi hermano, perdonale. Tengo que pasar por alto la ofensa, pero pásalo.
Ama al Señor. Amén. Amar al Señor. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas más que esto? Apacienta. Dale de comer. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando todavía ni siquiera tenían la capacidad para hacerlo, le dijo, denle de comer vosotros. Había una multitud que esperaba el alimento. Le dijo, denle de comer vosotros. Gloria a Dios. Todos nosotros necesitamos comer de la palabra de Dios. Nuestros hermanos necesitan la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, al conversar con otro hermano acerca de la palabra de Dios, lo está alimentando. Apacienta a mis corderos. Hace un tiempo yo les decía, ¿quién se va a ocupar de nuestros hijos? ¿De nuestros nietos? ¿El mundo? Nuestro Señor Jesucristo nos aclaró bien que el mundo entero está bajo el maligno y Satanás vino para hurtar, para matar. Esa es por ahí, es una palabra que no se utiliza en la prédica del Evangelio. Vino para matar, deseando que aquellos que fueron creados a imagen y a semejanza de Dios vayan a condenación juntamente con Él. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque ella es el alimento. No solamente para cada uno de nosotros, sino para nuestros hijos. ¿Quién los va a alimentar? Los falsos hermanos, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces hay una razón para alcanzar madurez. Hay una razón. Amén. Hay una razón para comer todos los días de la palabra del Señor. No salteado, todos los días. No tiene que haber descuido. Hay personas que dicen, bueno, si está en sus capacidades, dicen los doctores, si está dentro de sus capacidades, si está dentro de sus posibilidades, 3 veces al día usted tendría que comer. Cuando Dios le enseñó a su pueblo cómo era el alimento para ellos, descendió, dice, maná del cielo todos los días. Contaba nuestro hermano, un grupo de personas entraron allí a Egipto. La Escritura estima que eran más de 2 millones de personas que salieron. Esa era la congregación de Dios. Por eso ellos dijeron, Dios va a dar de comer a tantas personas en el desierto. Llovió pan del cielo. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Llovió pan del cielo. 6 días y el 7º día tenían que juntar doble. No le faltó la comida. Cuando clamaron por carne, no hubo una suba de precio para que nadie pudiera comprar. Ellos dijeron, es imposible. ¿Dónde Dios puede traer tanto? Codornices vinieron. Después cuando estudie acerca de eso, ponga codornices en algún diccionario bíblico y creo que se acumularon, hubo una medida de cantidad de codornices, cantidad de carne tenían. Dice que hasta se les salió por las narices. Todo porque habían dudado de que Dios podía alimentarlos. Amén. No dude. Dios puede alimentarnos a través de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es su palabra. Amén.
¿Cuánto damos gloria a Dios? La necesitamos. No podemos decir, ay, nuestros hijos, ay, nuestros hijos. Realmente es nuestra preocupación. Tiene que haber una evidencia. Por eso le dijo a Pedro, me ama, tiene que haber una evidencia. Pedro, me ama. Bueno, cuida a tus hermanos. Porque el que me ama, ama mi obra, ama mi iglesia, ama lo que yo amo. ¿Quién va a atender a los chicos? ¿Quién educará a los jóvenes? La Escritura dice tutores y curadores. Nosotros decimos personas que han tenido experiencia. A Pedro le dijo, cuando vuelva, confirma a tus hermanos. Y venía prácticamente de una derrota. De una prueba que cuando lo vio a los ojos al Señor se largó a llorar, se quebrantó, una persona grande, una persona que creía que tenía todo el vigor, una persona impetuosa, una persona que se hizo, que forjó su cuerpo con remo, luchando contra las tormentas, era un pescador, era un hombre tosco. Pero le había dicho que no le iba a negar. Como diciendo, ni se te ocurra, Señor, que no se pase eso por tu cabeza. ¿Cómo? Yo conozco quién eres. Pedro, me vas a negar 3 veces. Venía de una terrible derrota. Pero el Señor le dijo, cuando vuelvas, con esa experiencia, confirma a tus hermanos. No son cosas fáciles las que hemos pasado. No son cosas fáciles las que nos están ocurriendo. Pero Dios no está jugando a los dados con nosotros. Dios nos está llevando a la experiencia porque el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Anhelamos crecer, ¿no es cierto? Hoy decía el pastor, no tengamos en poco la Escritura, no tengamos en poco lo que es la doctrina, la disciplina del Señor, el ser enseñados. Que Dios nos conceda la capacidad a cada uno de nosotros, desarrolle esa capacidad de poder enseñar a otro, ya sea a nuestra esposa, de hablarle a nuestra esposa, de hablarle a nuestros hijos, la palabra de Dios que siempre esté presente, la palabra de Dios, en cuando tengamos oportunidad, siempre el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, su palabra. En 1 Corintios, el pasaje que más conocemos acerca del amor, porque decimos, bueno, si amor es manifestación. Si yo hablase, en 1 Corintios 13, del verso 1 en adelante, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como algo que suena nomás, un címbalo que da sonido, amén. Y si tuviere profecía y si entendiese aún los misterios, la ciencia, lo oculto de Dios, si tuviese toda la fe, de tal manera que hago prodigios, maravillas, traslado los montes, pero si no tengo amor, Pedro, ¿me amas?
Dile a este monte que vaya para el otro lado. Pedro, ¿me amas? Habla en lengua. Pedro, ¿me amas? Haz esto. Pedro, ¿me amas? Apacienta. Pastorea. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada sirve. ¿Amor hacia el Señor? Amor hacia su obra. ¿Amor al Señor? ¿Realmente le estoy amando? Amo a mis hermanos. Amo a su iglesia. Porque es su esposa. Verso 4, el amor es sufrido. ¿Lo está leyendo? El amor es así, es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia. Da al otro, da para que tenga. Hoy en la madurez nosotros queremos que nuestros hijos tengan. No sé, por lo menos me pasa a mí. No quiero la mejor zapatilla. Sí me gozo cuando le puedo comprar una zapatilla mejor a mis hijos. Ese es mi gozo, esa es mi alegría. No lo que me pueden dar, sino lo que yo le puedo dar al otro. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Cuando uno alcanza la madurez por las Escrituras, en el Señor, no hay de qué jactarse. Es por Él, es en Él y para Él, todas las cosas. Él las creó, a Él le pertenecen. Decíamos con nuestro hermano, los hombres jactándose, comprando islas, comprando esto, adueñándose de países enteros. Hermanos amados, un día va a venir el dueño, el que tiene la escritura del mundo, porque Él la creó. Y nadie le va a poder decir nada. Los hombres, mi vida es mía, mi casa es mía, esto es mío, esto es mío. Hasta que la muerte viene y se lo lleva y no le puede decir nada a la muerte. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que teníamos que perder nuestra vida por Él. Perderla a la vida. No hay jactancia en esto. No hay jactancia. Él me enseñó a leer. Él me enseñó a mirar. Él me enseñó a pensar. Él me enseñó a hablar. Él me enseñó a interpretar. Él me enseñó su palabra. Él me reveló su palabra. Él me dio su espíritu. Él me dio luz. Él me sacó de las tinieblas. Él me tiene en sus manos. No hay jactancia. El amor no es jactancioso. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. ¿Cómo nos vamos a gozar de una injusticia? Hay hermanos que la están pasando mal, hay hermanos que se han ido, hay hermanos que por no entender hicieron esto, hicieron aquello. No nos gozamos de la injusticia. Nos gozamos de la verdad. Nos gozamos cuando alguien viene a la verdad, acepta la verdad, acepta al Señor. Amén. Gloria a Dios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por amor estamos esperando. Hay hijos nuestros que todavía no están en el Señor. Hay muchas personas que amamos con todo nuestro corazón. Pero por amar al Señor,
por amar su palabra y retenerla, por ser ejercitado a llevarla a la obediencia a la fe, practicarla y amar lo que Él ama. Hermanos amados, esto se va a manifestar en nosotros. Por eso lo soportamos, lo sufrimos y esperamos. Amén. Con paciencia. Y lo soportamos. Gloria sea su nombre. En Primera de Juan es inevitable cuando hablamos acerca del amor hacia el Señor y la comparación es... Nosotros nos tendríamos que gozar y alegrar por las comparaciones estas. San Juan va directamente a la médula del asunto para que los cristianos que realmente querían conocer si estaban en el Señor, si eran hijos de Dios, si realmente a ellos les pertenecía esta gloria, esta gracia, esta riqueza. Entonces, y estaban pasando por un momento de mucha turbación por los falsos maestros, falsos apóstoles, falsas enseñanzas, muchas herejías. Entonces San Juan escribe una carta preciosa a los hermanos en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 10, hablando acerca del amor y por qué Pedro así fue el primero y el Señor le dijo estas palabras que espero que cada uno de nosotros las llevemos en nuestra meditación de aquí en adelante. Pedro, me amas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Lo está leyendo? El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Si a mí me preguntarían, ¿querés permanecer en la luz? Y sí, yo quiero permanecer en la luz. Bueno, ama a tu hermano. Simple. Amén. El verso 6 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, San Juan no emplea términos medios, era un tiempo muy peligroso, lo mismo que ahora. Y no emplea términos medios. En el capítulo 3, verso 14, nosotros, la iglesia, nosotros, los hermanos, nosotros los cristianos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. De muerte a vida. La vida de Cristo, la vida de Dios, la vida eterna. El que no ama a su hermano permanece en... Nunca vino a la vida. Después que hubieran comido, el Señor lo miró a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Hay una evidencia, amén. Hay evidencia. Verso 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En el capítulo 4, verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Amén. Como diciendo, si fuera del pastor fulano, si fuera del hermano fulano, y tendría su desgaste y estaríamos utilizando algo que quizás el otro en algún momento lo va a pedir o se va a gastar. Pero dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y Dios es amor. Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La evidencia es que ama. Por eso conoce a Dios. Esta persona conoce a Dios, ama.
ama a sus hermanos, tiene vida. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Ni un versículo más, ni un versículo menos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Amén. No nos olvidemos de esto. Hay una evidencia, amén. Hay una evidencia para todos nosotros. Con ayuda del Señor, porque no se puede hacer sin la ayuda del Señor, no se puede hacer sin haber oído su palabra, es imposible. No son cosas extraordinarias, pero sí el milagro de poder hacerlo con sinceridad, de corazón, y que Dios lo apruebe, viene solamente por Él. Amén. Solamente por Él. Cuando alguien enseña acerca del crecimiento, dice, el crecimiento lo da Dios. Alguien puede hablar, puede predicar y otro puede regar como si fuera orar por los hermanos. Pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Y esto es para que nosotros no confiemos, bueno, de aquí en adelante. No. Pero sí, nosotros vamos a tener una evidencia. Amén. Nosotros vamos a conocer. El que ama ha conocido a Dios. El que dice que le conoce debe andar como Él anduvo, y Él amó, tuvo compasión por las personas. Amén. ¿Quién cuidará a nuestros hijos? ¿Quién va a cuidar a nuestros nietos? ¿Quién les va a enseñar su palabra? Nosotros somos responsables. Amén.